Y vamos a estudiar y a detallar en esta noche la traición de Judas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 3 en adelante, dice la Biblia: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 monedas de plata, precio del apreciado, según precio puesto para los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Hechos capítulo 1, versículos 16 al 19, porque son los dos pasajes que nos hablan de la muerte de Judas. En Hechos 1, 16 al 19, dice la Biblia: varones hermanos, es Pedro el que está hablando, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado entre nosotros, o con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. El Espíritu Santo en esta noche nos quiere revelar un vistazo profundo de más cerca, con microscopio, en la vida de Judas Iscariote, antes de que continuemos explicando los juicios de Jesucristo. La mañana había llegado, vimos nosotros en las conferencias anteriores que Judas, como a las 10, 11 de la noche, abandonó el aposento alto, o el día en que Cristo toma la última cena con los discípulos y establece el pacto de sangre representado por el pan y el vino que tomaron. Judas, cuando se siente descubierto por Jesús, y Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, el que moje su pan en mi taza, Judas se da cuenta que Jesús ya sabía que él era el traidor. Ninguno de los discípulos sabía que él era el traidor, pero Jesús ya lo sabía. Entonces Judas, sabiéndose descubierto, vemos que sale de la última cena precipitadamente. Casi los discípulos no se dieron cuenta que se había ido, y se fue con los sumos sacerdotes y con los líderes para decirles: tenemos hoy en la noche que hacer algo, porque él me ha descubierto ya. Y si él me descubrió ya no va a poder hacerse un complot para asesinarlo después. Los judíos, como también ya lo habíamos estudiado, no tenían planeado esa noche matar a Jesús, porque estaban en el tiempo de la Pascua, y entonces tenían miedo de que hubiera una subversión y el pueblo, como estaban de todas las aldeas en Jerusalén celebrando la Pascua, tantos seguidores de Cristo pudieran levantarse en armas e impedir que su líder fuera asesinado. Sin embargo, Dios fue el que determinó y el que escogió el día y la hora en que su hijo tenía que morir. Vemos cómo detrás de todos los acontecimientos, como dice Hechos más adelante, entregado Jesús por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, a quienes prendieron y mataron Pilato, los judíos y el pueblo, y asesinaron y lo crucificaron en una cruz. Entonces Judas sale de la última cena, y Cristo de la última cena se va con los discípulos a donde continuamente ellos visitaban como un lugar preferido de Jesús, llamado el huerto de Getsemaní.
Ahí llega Jesús con los discípulos como a las 12 de la noche. Y entre las 12 y las 2 de la madrugada, Cristo se la pasa orando, intercediendo al Padre y pidiéndoles a los discípulos que lo acompañaran en la oración. Mientras tanto, Judas ya había estado con los sacerdotes, fueron por una compañía de soldados y comenzaron a buscar a Cristo, y como Judas sabía que su maestro se reunía frecuentemente en el huerto de los olivos o en Getsemaní, ahí fue a donde llevó a los líderes y ahí encontraron a Jesucristo. Entonces Cristo es capturado en el huerto entre las 2 y las 2:30 de la mañana. Y entre las 2:30 de la mañana a las 7 de la mañana, Cristo atravesó 4 o 5 juicios con el sumo sacerdote Anás, con Herodes y con Pilato. Pilato se encontraba esa noche durmiendo en Jerusalén porque él era el gobernador de toda esa área que se llamaba Judea. Y el otro gobernador era Herodes, que gobernaba la zona norte de Jerusalén, de Israel, que se llamaba la Palestina, o se llamaba el Galilea. Entonces Israel estaba dividido en Galilea, Judea y Samaria. Y Herodes, al darse cuenta que había un prisionero que su compañero, su compadre Pilato, estaba tratando de juzgar, comenzó también a alborotar a todos en el palacio para poder despertarse y llevar y dictaminar su sentencia sobre Jesucristo. Entonces la mañana llegó, el Sanedrín se concluyó para poder sentenciar a muerte a Cristo, y ahora le llevan ante Pilato, gobernador de Judea. Tratemos de imaginarnos este retrato y esta escena. Cristo ya es sacado de Getsemaní, es atado y es llevado ante Pilato. Hagan de cuenta, Pilato es esta planta que tengo aquí enfrente. Entonces, antes de que llegaran con Pilato, Judas se viene acercando cuando lo llevaban a Cristo, y estaba rodeado Cristo de todos los líderes religiosos. Y al darse cuenta Judas que era en serio y que lo iban a llevar al gobernador para que lo sentenciaran a muerte, Judas se acerca y sale de por acá, y él no se dirige a Jesús. Él se dirige a los sacerdotes y les dice: yo he entregado sangre inocente y aquí están las monedas de plata. Y los sacerdotes les dicen: a nosotros no nos importa. En ese momento los sacerdotes debieron haber capturado a Judas de acuerdo a la ley judía y lo debieron haber presentado para juzgarlo, porque los falsos testigos eran en el Antiguo Testamento muertos a pedradas. Pero le dijeron: allá tú no nos importa, o sea, tu testimonio ya no es válido. Este hombre hemos decidido sentenciarlo a muerte. Esto es muy importante porque es cuando Judas se dirige hacia los líderes para tratar de redimir su alma. Observemos cuidadosamente la escena. Dice la Biblia, regresamos a Mateo 27, en el versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, la palabra condenado significa sentenciado, devolvió, y esta es la palabra que vamos a desarrollar durante toda esta noche, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Muchos expositores de la Biblia, al tomar esta palabra arrepentido, han enseñado equivocadamente que Judas perdió la salvación. Sin embargo, no hay nada más lejos y más antiexegético de la verdad que enseñar que Judas perdió la salvación. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Se arrepintió Judas ante el Señor y le pidió al Señor su perdón y su misericordia? De ninguna manera. Pero dice la Biblia que devolvió arrepentido las monedas de plata. ¿Qué significa esto? Para contestar esta pregunta, debemos entender que en el Nuevo Testamento hay dos palabras en el original griego que definen una remordimiento y la otra arrepentimiento. Y cuando se tradujo la Biblia, la palabra remordimiento, por ejemplo, no la entienden en algunos lugares de Sudamérica, donde se habla el castellano, o en algunos lugares de España, allá tienen me pesó o pesar,
o lamentarse, hay pesar, lamentarse, remordimiento, en fin, hay varias palabras sinónimos, pero para la palabra arrepentimiento hay una sola palabra. La palabra que se usa aquí, donde dice que Judas, arrepentido, devolvió las monedas, es la palabra metamelomai, metamelomai, con M de mamá, metamelomai. Y se usa solo 6 veces en toda la Biblia. Y esta palabra se contrasta con la palabra arrepentimiento, que es metanoia, que significa un cambio de mente. Y la palabra metamelomai está relacionada y conectada con, cuidado, sígueme, solo con las emociones. Solo con las emociones. La palabra arrepentimiento, que se usa 35 veces, significa un cambio de mente y consecuentemente la persona que cambia su manera de pensar respecto a Dios, respecto al pecado y respecto a su persona, forzosamente, bíblicamente, cambia sus acciones y su estilo y su manera y su forma de vivir. De acuerdo a la Biblia, amigo y amiga que me escuchas, si tú te llamas cristiano o te consideras cristiano y me dices que tienes 3, 4 años en Cristo, 5 años en Cristo, y tu estilo de vida, tu forma de vivir, tus acciones, tu filosofía, la manera como percibes el mundo, la manera como piensas, la manera como tratas a tu esposa, la manera como el testimonio que les das a tus hijos, si no ha habido una revolución, un cambio radical, revolucionario en tu vida, no es cierto que eres cristiano. ¿Eres un religioso o eres una religiosa? Donde aceptas intelectualmente, donde tus emociones son tocadas y motivadas cuando oyes la palabra de Dios, hasta de vez en cuando lloras y muchas veces te pesa y te lamenta lo que has hecho, pero tu vida no ha cambiado. Veamos 2 pasajes, que este es el primero en Mateo 27, donde se usó la palabra metamelomai y que se tradujo arrepentimiento, pero que significa remordimiento. Aquí vemos que Judas, cuando dice la Biblia que viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido. Esto fue un pesar o un remordimiento de lo que él había hecho. Todo el impacto de lo que él había hecho, ahora estaba sobre sus hombros. Se dio cuenta en ese momento que definitivamente había actuado mal, por lo que ya no quería ese dinero, porque él sabía que ese dinero era maldito. Y es interesante aquí notar algo. 30 monedas era el precio que se pagaba por un esclavo. O sea que con ese dinero Judas pudo haber ido al mercado de esclavos y haber comprado a un sirviente para él. ¡Qué ironía! Que esas 30 monedas era el precio en el que él vendió a Jesucristo, que él venía a hacerse esclavo de nosotros, sirviente de nosotros, para dar su vida en una cruz. Y él lo vendía como un vulgar esclavo que no tenía precio delante de nosotros ni delante de Dios. Vayamos ahora a la segunda carta de los Corintios, capítulo 7, y veamos con mucho más detenimiento las 2 palabras que se usan para remordimiento y para arrepentimiento. Segunda de Corintios, capítulo 7, dice el versículo 8. Segunda de Corintios 7, versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Pues antes, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios,
para que de ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que lamentarse, se tradujo arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Sigan con cuidado y los que les interese apuntarlo, lo pueden hacer. Vamos al versículo 8. Cuando Pablo dice, porque cuando los contristé, o sea, cuando los hice sentirse tristes. La palabra contristar es hacer triste a una persona. Porque cuando los hice sentir tristes con la carta no me pesa, dice Pablo, o sea, no siento pesar, no siento remordimiento, no tengo por qué decir, hay lamento que les haya hablado tan duro a mis hijitos. No le pesaba a Pablo. Dice, aunque entonces lo lamenté, o sea, sentir pesar. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, o sea, no porque haya sentido tristeza nada más, sino porque fueron contristados, o sea, porque los entristecí para arrepentimiento. O sea, aquí es la palabra metanoia, que es un verdadero cambio de mente, y no solo un estado emocional, sino un cambio de posición y de vida. Les voy a explicar esto. Hay hombres que son descubiertos en un pecado, mujeres también. Y nosotros en México tenemos un dicho que es lágrimas de cocodrilo. Ay, sí, me duele mucho, etcétera, etcétera. Y pasan 2 horas y son los mismos. O sea, en un momento algo te puede contristar, hacerte sentir triste, pesar. Mira lo que hice, Dios mío, como dice el periódico, hombre que mata a su esposa y a sus hijos a balazos y después arrepentido va y se pega y se vuela la tapa craneana de los sesos en el cementerio. Eso no es arrepentimiento. Este hombre le dolió, el impacto de haber matado a su esposa y a sus hijos fue tan grande que afectó sus emociones. Pero si él se hubiera arrepentido como Judas, no se hubiera suicidado. Entonces tenemos que diferenciar en que te entristezcas y ahí sí me duele esto y ya no lo vuelvo a hacer. Y otra cosa es que esa tristeza sea producida según Dios, según el Espíritu Santo, porque Dios ve el corazón y el arrepentimiento es un don que Dios concede. Y en ese momento tú sepas que no solamente, ay, me dolió mucho que haya adulterado, me duele mucho que haya robado, me duele mucho que haya robado, o anoche vi la pornografía, me siento muy mal, sino que te lleve a cambiar la manera en la que vives. Hace algunos años había un hombre que descubrimos que venía a la iglesia y le descubrieron una vez que llevó a unos hermanos debajo del asiento de su carro 10 revistas de pornografía. Y era uno de los líderes de la iglesia, de una iglesia X. Este hombre fue traído a los pastores y yo hablé con él y le dije, ¿tú no sabes que eres un adicto a la pornografía? Y me dice, sí, y comenzó a llorar. Y le dije, mira, si tú realmente en este momento estás arrepentido, o sea, si estás dispuesto a cambiar tu manera de pensar, y no solo que te pese, que te lamente y que te produzca lágrimas de cocodrilo, sino que realmente quieras cambiar, tú tienes que dejar eso. Este hombre se fue de la iglesia, bueno, esa noche, y después le preguntamos 1 o 2 semanas a su esposa, y su esposa nos contestó que seguían las revistas debajo de su coche, debajo del asiento de su carro, diciéndonos a nosotros que cuando abandonó la iglesia y cuando abandonó la consejería de los pastores de este hombre, realmente tuvo remordimiento, porque si hubiera estado arrepentido, hubiera llegado a su coche en ese momento, las agarro y a la basura. Y Padre Santo, perdóname porque te he ofendido. Señor, tú sabes que no tengo fuerza, no tengo el valor para dejar esto, pero me está haciendo daño y quiero, ese es un cambio de mente hacia Dios. Señor, a ti te he ofendido y no seguir apapachando y jugando con fuego. Es como el hombre que es sorprendido en adulterio con su secretaria. Y pasan 15 días y le digo, ¿ya corriste a tu secretaria? No, pero ya me arrepentí. ¿Sabes una cosa? Que si tú te hubieras arrepentido, hubieras comenzado con no tenerla ya de secretaria. Porque si la sigues teniendo de secretaria, estás jugando con fuego. Mentiras que estás arrepentido. Te pesa, te lamenta lo que has hecho, pero no hay fruto de arrepentimiento en tu vida.
¿Me van siguiendo? Judas es el ejemplo de esta enseñanza. Su pesar fue un remordimiento o una tristeza más de lo que podía sobrellevar, lo cual produjo su suicidio. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Judas? Vamos a verlo con más detenimiento. Judas lamenta, le pesa, le remuerde la conciencia haber entregado al Señor. Y cuando vio que el Sanedrín se acercaba y le llevaba cautivo para ser ejecutado y sentenciado por Pilato, algo lo movió y pensó que tal vez él podía redimir un poco su conciencia que lo atormentaba y que le decía que ese hombre que vivió 3 años con él, desayunó con él, paseó con él, comió con él, cenó con él, lo escuchó, lo vio hacer milagros y 3 años y medio no fueron suficientes para cambiar su corazón. ¿Cuántos cristianos vienen a la iglesia los domingos y los jueves y a la iglesia que tú vas y a los estudios bíblicos y a los desayunos y los ves después de 5 o 10 años que no han cambiado sus corazones? No ha cambiado su hogar, no ha cambiado su matrimonio, no han cambiado sus finanzas, no ha cambiado su vida personal, sus hábitos. No hay santidad, no hay frutos en su vida, pero les gusta oír la palabra de Dios. Y estas personas son a las que Cristo dice en Mateo 7, me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y les diré, nunca los conocí. El problema de raíz de Judas es que Judas fue siempre un incrédulo. Este es el problema de raíz. Nunca Judas fue un verdadero creyente. Esta es la razón por la cual cuando venían los líderes con Jesús, él no vino y cayó a los pies de Jesús, al Salvador, sino que fue a los hombres, a los líderes. No se dirigió a Jesús que iba en medio, Señor, te he traicionado, perdóname, ten misericordia de mí. Y Cristo lo hubiera perdonado. Pero él nunca, observemos, nunca fue a Jesús. ¿Cuántos de ustedes vienen con su pastor? Pastor, estoy arrepentida, me pasó esto, ayúdeme, me está yendo mal en la vida. Le pregunto a esta persona, antes que me digas, ya todos los panchos que me estás haciendo, ¿ya se los hiciste a Dios? ¿Ya fuiste con Dios antes y así de esa manera lloraste? ¿O me ves a mí como Dios? Qué grave error de las ovejas. Ver en su pastor a Dios y convertir a un hombre en un Dios. Y no somos dioses. Yo no puedo cambiar tu vida, fulano de tal. Yo no puedo hacer que tu esposa regrese contigo. Yo no puedo evitar que tú te cases con una muchacha incrédula. Mi labor como pastor es decirte, la Biblia dice esto, pero es entre tú y entre tu Creador, en tu relación que tú tienes con Él y lo que Él ve en tu corazón, cosa que yo no puedo ver en tu corazón, lo que determinará tu futuro. No vengas conmigo, yo no puedo cambiar tu vida, el que cambia las vidas es Dios. En Hechos 1:25, que leímos junto con Mateo 27, dice que Judas por transgresión cayó para irse a su propio lugar. Si Judas hubiera caído de rodillas, repito, delante del Señor, hubiera sido perdonado. Si le hubiera dicho a Jesús, he pecado en lugar de a los sacerdotes, él hubiera sido salvado. Sin embargo, no fue esto lo que la Escritura nos revela de Judas. El asunto de Judas lo podemos ver claramente lo que sucedió en 5 pasos. Número 1, Judas tuvo un sentimiento de culpa. Repito, le remordió la conciencia. Recordaba las palabras de Jesús en el huerto, las cuales debieron haber atormentado su alma cuando en el huerto llega y le da un beso a Jesús en la mejilla y Cristo le dice, ¿con un beso me entregas? Esas palabras le han de haber llegado y penetrado como un dardo profundo en su alma. En segundo lugar, Judas tuvo una respuesta emocional. Sintió pesar, sintió tristeza por sus pecados y él hubiera realizado, si hubieras dicho, vete a la villa de rodillas,
se hubiera ido a la villa de rodillas, hubiera hecho cualquier cosa por no haber realizado lo que él hizo. En tercer lugar, confesó su pecado e hizo restitución. Les quiso devolver a los sacerdotes las 30 monedas, pero cuando le dijeron, allá tú, no nos importan las monedas, él los forzó que las aceptaran y las aventó al suelo, ¿verdad? Porque él no quería tener ya un recordatorio que le siguiera atormentando su alma mientras esas monedas estaban en su poder. En cuarto lugar, confesó su pecado y confesó que Jesús era inocente. Muchos podrían decir, caray, no se le puede mencionar o pedir más a ninguna otra persona de lo que Judas hizo. Y en quinto lugar, hubiera hecho Judas, repito, sacrificio, penitencias que pudiera aliviar la conciencia culpable que él tenía y le atormentaba. Pero aún si hubiera hecho todas estas cosas, junto con la penitencia y haber sido a la villa, de todas maneras se hubiera perdido eternamente. ¿Por qué? Porque, amados santos, abran sus oídos espirituales. La razón es que ninguna de estas cosas le pueden dar la salvación a nadie, porque solo en Jesús hay salvación. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, no importa lo que hagas, el ser humano no será justificado. Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, por medio de creer lo que Jesús hizo. Nadie puede llegar a la cruz y decirle, Señor, estoy arrepentido y ahora para demostrarte mi arrepentimiento me voy a ir de rodillas por toda la merced. Voy a cargar 5 pencas de nopales, te voy a regalar todo mi dinero como el joven rico, regalaré todo lo que tú quieras, te seguiré. Nada de esas cosas nos da la salvación. La salvación es creer lo que Dios hizo en la cruz a través de su Hijo Jesucristo. Ahora veamos la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento más claramente. Es posible, de acuerdo a la Biblia, que una persona sienta el peso profundo y las consecuencias de sus pecados. El dolor o el pesar de lo que hizo y la convicción y enorme culpa y sin embargo nunca experimentar el verdadero arrepentimiento y la salvación de su alma. La razón es porque existe una grande diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento, lo vuelvo a repetir. El verdadero arrepentimiento nos lleva siempre a la luz. El verdadero arrepentimiento nos lleva a Jesucristo, no nos lleva al Papa, al cura, al pastor, a un hombre a hacer buenas obras, nos lleva a Jesús directamente. El remordimiento nos aleja de la luz. Muchas personas han experimentado el remordimiento por sus pecados, pero nunca se han arrepentido de sus pecados. Porque si lo hubieran hecho, ya no los cometerían o no caerían tan frecuentemente como lo siguen haciendo. El verdadero arrepentimiento dirige al pecador hacia el Salvador. El remordimiento nos aleja como pecadores del único medio de la salvación, que es la cruz. El final de seguir a Satanás es la muerte, el suicidio. Pero antes de esa muerte viene el remordimiento. Todos los que siguen a Satanás terminan sus vidas diciendo, he sido un tonto toda mi vida, pero sin embargo, esta confesión y reconocer que han sido unos tontos nunca los podrá salvar si no se arrepienten según Dios. Vamos a contestar otra pregunta. ¿Fue imperdonable el pecado de Judas? ¿Fue imperdonable por lo cual se fue al infierno? Muchas personas han dicho que el pecado que Judas cometió fue tan grande que era imposible que Cristo lo perdonara. Esto es una mentira. Esto no es verdad. No cabe duda que el pecado de Judas fue muy grande, pues el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, Lucas 22:22, mas hay de aquel por el cual el Hijo es entregado. Sin embargo, lo que hizo Judas, ¿cuál fue el pecado de Judas? Fue traicionar a Jesús y entregar al Señor. El apóstol Pablo también lo hizo. Él persiguió a la iglesia y le ganó a Judas porque él mataba cristianos. Y aún cuando era un incrédulo, dice en Hechos capítulo 9,
versículo 4, que esta es precisamente la razón por la cual Jesús le preguntó. Cuando cae de rodillas Pablo en Hechos 9, versículo 4, le dice Jesús, ¿por qué me persigues? Pablo le pudo haber contestado, te estoy persiguiendo a un grupo de locos fanáticos que se llaman cristianos, pero cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Jesús se estaba identificando con los que Pablo estaba persiguiendo. Al perseguir a un cristiano, persigues a Jesús. Cuídate de hablar mal de un hermano en Cristo, porque es a Cristo al quien estás vituperando. Porque somos el cuerpo de Cristo. Qué importante es callarse la boca y no hablar mal de un hijo de Dios. Ora por él si tú sabes que alguien está mal, mas no lo juzgues. No critiques, no calumnies, no blasfemes, porque estás hablando contra algo que forma parte del cuerpo de Jesucristo. Por causa de que Pablo persiguió a los cristianos que representaban a la iglesia de Jesús, él mismo, vayamos a 1 de Timoteo capítulo 1, vean cómo se autodescribe el apóstol Pablo. 1 de Timoteo 1, del 12 al 16. Y veamos la diferencia entre Pablo y Judas, porque repito, los pecados de Pablo fueron más graves que los de Judas, y Pablo está en el cielo y Judas en el infierno. ¿Qué hizo la diferencia? Veámoslo a continuación en la Biblia. Dice en 1 Timoteo 1, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Observemos las palabras misericordia, gracia, clemencia. Pablo estaba consciente de una verdad, y era que si él no hubiera recibido la gracia de Dios y la misericordia, seguramente estaría en el infierno. Pocos son los que habían matado cristianos como Pablo. Repito, Judas nunca mató a un cristiano y nadie tampoco había perseguido a la iglesia como lo hizo Pablo. Y recordamos que el castigo en el infierno estará determinado sobre la base de las obras. La salvación no es por obras, pero los que están en el infierno van a estar ahí por sus obras. Así es, por las obras van a estar en el infierno. Dice en Juan capítulo 3, versículo 19, esta es la condenación. O sea, este es el juicio, esta es la sentencia, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Síganme con cuidado, porque vamos a descubrir algo tremendo. Dios va a mandar al infierno a las personas que tuvieron en esta vida la conciencia y tuvieron enfrente a Jesús y la verdad y oyeron la palabra y vinieron a los estudios y fueron a las iglesias. Son los que van a estar en el infierno. Hay otro grupo de personas en la Biblia que son los aztecas, mormones podría llamarle, jíbaros, musulmanes, budistas, que nunca jamás oyeron de Cristo, ni oyeron tampoco de Dios, ni siquiera supieron que existía una Biblia. ¿Cómo va a juzgar Dios a esas personas? Dice Romanos 2, del 12 al 15, por la conciencia escrita en su corazón. Por la forma como esas personas respondieron a su conciencia, pero a los que tuvieron enfrente la luz y oyeron el mensaje y la palabra de Dios, como tú en esta tarde lo estás oyendo, si tú tienes enfrente la luz y tienes a Jesús y la rechazas y tu arrepentimiento es remordimiento, te vas al infierno aunque vengas a esta iglesia. Y ahí te refreirías con chorizo de Toluca. ¿Pudo Judas haber sido salvado? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Pablo fue más grande pecador que él.
y Pablo fue salvado. Pero ¿por qué el Señor permite que Judas muera y se condene? Y permite que Pablo, que es mucho más pecador que Judas, esté ahorita en el cielo. Tenemos una indicación que acabamos de leer en el versículo 13 de 1 de Timoteo 1, porque dice Pablo, fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Judas nunca fue ignorante de la verdad. Judas vivió y escuchó la luz, desayunó con la luz, caminó con la luz, cenó con la luz, se acostó con la luz, viajó con la luz, por más de 3 años y medio, pero permaneció en incredulidad. ¡Qué terrible es esto! Que las personas que están en el infierno son las personas que rechazaron deliberadamente la luz. Nunca hubo un cambio en sus vidas, nunca se transformaron, nunca dieron frutos, pero profesaron, asistieron, caminaron y oyeron la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Judas tuvo enfrente la luz y la rechazó por sus obras y además porque Judas amaba el dinero. 1 Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hubo un muchacho en los tiempos de Jesús que se acercó y se hincó. Miren ustedes qué más puede hacer una persona. Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas, Señor. Yo guardo todos los mandamientos. Quiero seguirte a donde tú vayas. Cualquiera diría, ¿verdad? Ni San Martín de Porres. Y Jesús, conociendo el corazón de ese muchacho, sabía que ese muchacho, cuando dijo, guardo todos los mandamientos, era un mentiroso. Porque el primer mandamiento es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Sobre tu esposa, sobre tu trabajo, sobre tu dinero, sobre tu futuro aparentemente, sobre la gloria, sobre el reconocimiento, sobre el aplauso, sobre todo lo que el mundo te dé. El amor de Dios tiene que estar arriba de todo lo que el mundo te ofrece. Y este muchacho quería seguir a Jesús, pero amaba más el dinero que a Jesús. Y cuando Jesús le dijo, vende lo que tienes, entonces dice la Biblia, tristemente, al escuchar estas palabras, se retiró apesumbrado, porque amaba demasiado el dinero. ¿Habrá algo en tu vida o en tu vida que te esté impidiendo acercarte y tener la salvación de tu alma? ¿Es verdad que amamos a Dios con todo nuestro corazón sobre todas las cosas? Permíteme decirte que viene el momento y la hora en que Dios va a probar eso en tu vida y en mi vida. Llega un momento como Abraham, dame a tu hijo, dame tu coche, dame tu casa, dame esto. ¿Estás seguro que hasta tu profesión sacrificarías por irte de misionero? ¿Estás seguro que sacrificarías a tu novia con tal de amarme más a mí y no casarte con una incrédula y no que te emberrinches y te encapriches y te cases una muchacha que es hija de filisteos y que le dicen Jezabel? ¿Es verdad? Va a llegar a tu vida esa prueba. Y si tú no pasas esa prueba, ¿qué pasa? Ahí te quedas. Y Dios, escucha, Dios no puede contestarte preguntas ni revelarse a tu vida sin antes probar tu obediencia. Hay cristianos que, ¿por qué la predestinación? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó en el Génesis? ¿Y por qué pasó en Apocalipsis? Y esas personas, qué bueno que tengan esas preguntas y que estén buscando esas preguntas. Pero si en tu corazón Dios ve que tú no eres una persona que amas la pureza y que amas la verdad, aunque te contesten las preguntas, nadie te va a convencer de seguir en tus pecados. Y nunca verás la luz. Y hay cristianos que por eso no entienden Apocalipsis, no entienden Ezequiel, no entienden Génesis, no entienden. Y estoy hablando de los que tienen ya 15, 20 años de ser cristianos. ¿Por qué? Porque en sus vidas hay impureza y desobediencia. Y la revelación es en proporción a nuestra santidad.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos, Mateo 5 en las bienaventuranzas. ¿Dónde lo vemos a Dios? En la Biblia. ¿Quieres entender la Biblia? ¿De veras la quieres entender? ¿O solamente quieres satisfacer tu intelecto? Si es tu intelecto, Dios no te va a revelar las profundidades de la Biblia. Pero si realmente amas a Dios y tienes un corazón puro, verás a Dios y tendrás respuestas en tu vida. Desde el punto de vista humano, los seres humanos no son salvados, para terminar, porque rechazan venir a la luz y endurecen su corazón contra la verdad. Esta es la raíz de la perdición y el infierno de los seres humanos. Son seres humanos que, teniendo la luz enfrente y conociendo a Jesús y sabiendo que Jesús es la verdad y murió por ellos en la cruz del Calvario, le dicen: Señor, qué bueno, lo creo intelectualmente, lo reconozco, y veo la película de la Pasión de Jesús y hasta lloré, hermano. También los cocodrilos lloran. Lágrimas de cocodrilo. Y fui impresionado y salí llorando del cine. Y estuve dos días después del cine. Y después de los 2 días del cine que viste la Pasión de Cristo, y que lloraste y que chillaste, etcétera, etcétera, que se te apareció Juan Diego en la noche. Y regresaste a tu vida otra vez. ¿Se dan cuenta por qué la fe no es por el ver, sino por el oír? Cuando los aviones en las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, se estrellaron, durante 8 meses, las iglesias de Washington y Nueva York y casi Estados Unidos se aglomeraron de tal forma que la gente hacía fila para entrar a la iglesia. Ahí sí, ¿verdad? Comenzó así. Y ahora sí, y no estamos seguros, y comenzaron a darse cuenta que era una inseguridad, que en cualquier momento puedes llegar a un lugar y morirte. Y pasaron 6, 8 meses, y esa misma gente que llevan a las iglesias son los mismos que están en Nueva York desfilando a favor de los homosexuales y las lesbianas. Mentiras que se arrepintieron, les pesó, les dolió, se asustaron, sus emociones fueron tocadas a través de un suceso terrorista, un ataque terrorista, a través de lo que pasa, pierdes a tu hijo, o pierdes a tu esposa, o pierdes algo y te duele, pero no cambias tu vida. Y no es hasta que hay un cambio en la vida, cuando se demuestra que una persona se ha arrepentido y vive para Dios. Consecuentemente, toda persona se salva o se pierde por ella misma y no por Dios. Todos los que se vayan al infierno se van a ir porque ellos escogieron irse al infierno y no porque Dios los haya mandado al infierno. Dios ha provisto la salvación para todos, porque la Biblia dice: Él no quiere que ninguno se pierda, segunda de Pedro 3:9, sino que todos se produzcan arrepentimiento. Dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 23, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero yo que te vayas al infierno? Dice el Señor. Dice Jehová: ¿no vivirás si te apartas de tus caminos? Versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y en Ezequiel 33, versículo 11, dice la Biblia: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vuélvanse a mí, dice el Señor, vuélvanse de sus malos caminos y vivirá vuestra alma.